Buenos días a todas y todos, ¿cómo están hoy? Hoy hablaremos de un tema que está en la agenda y va tomando cada vez más cuerpo a lo largo del año electoral, que tiene que ver con el sistema de seguridad social y la propuesta que ronda ya de subir, aumentar la edad de jubilación. ¿Por qué traemos hoy este tema? Porque son muchos los líderes de los distintos partidos del sistema político que han puesto sobre la mesa, algunos más directamente, otros más solapadamente, pero parece irse generando un consenso oficial, un consenso desde el sistema del poder, de que hay que subir la edad de jubilación. Tenemos por un lado a quien más claramente lo ha dicho, a José Mujica, expresidente, líder del Movimiento de Participación Popular, el grupo mayoritario del actual partido de gobierno, que expresó muy directamente que había que aumentar en 5 años la edad de jubilación. Eso, dice, y es lo que argumentan todos, permitirá hacer frente al déficit que tiene hoy el sistema jubilatorio, es decir, al déficit que tiene el Banco de Previsión Social. Carolina Cose, candidata dentro de la interna del Frente Amplio, que es apoyada por el propio Mujica, como ella está en campaña, trató de referirse más indirectamente al tema, pero dijo se requiere de un estudio que excede las actuales cuentas del Banco de Previsión Social y un análisis profundo. No se puede formular con una sola medida, pero refrendó, apoyó lo dicho por Mujica. Daniel Martínez, tratando de no decirlo explícitamente, dijo que hay que convocar un gran diálogo social, pero que hay que hacer una reforma del sistema de seguridad social en el que no hay recetas mágicas, dijo como para escudarse. Pero ya fue anunciando que él también quiere discutir, y él dice generar acuerdos sobre la modificación del sistema de seguridad social. Lacalle Pou aseguró que en el próximo gobierno va a tener que realizarse una reforma jubilatoria que implica extender la edad de retiro. Después no aclaró los detalles porque justamente él también se encuentra en campaña. Sanguinetti, candidato que hoy toma fuerza dentro del Partido Colorado, también se refirió al tema, pero dijo, no, él quiso ir más despacito, dijo no se puede simplificar en edades, pero sí hay que premiar el retiro tardío. Es decir, ya todos van apuntando a la necesidad de que la gente se jubile más tardíamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento que dan todos? Dicen, hay que subir la edad de jubilación básicamente porque hay que solucionar el problema del déficit del Banco de Previsión Social. El actual déficit anual del Banco de Previsión Social se encuentra en unos 800 millones de dólares. El actual director del BPS, Ramón Ruiz, explicó que el BPS tiene un déficit desde el 2017 que viene en aumento, ¿verdad? En el 2017 se necesitaron 600 millones de dólares y, como decíamos, al día de hoy el déficit aumentó a 800 millones de dólares. Veamos bien entonces qué significa. ¿Por qué el BPS da déficit? Que de déficit primero significa que año tras año el Estado, el gobierno nacional, le traspasa desde las cuentas generales al BPS el dinero para balancear sus cuentas. Es decir, cuando se vota el presupuesto nacional y en cada rendición de cuentas hay un gasto del Estado en balancear las cuentas del BPS. Y esto afecta el déficit fiscal, eso que el gobierno tanto quiere bajar. Entonces, cuando el Ministerio de Economía agarra y ve todos los gastos que tiene, elige cuáles achicar. Y hoy, uno de los que está eligiendo fuertemente, claramente ve una fuerte fuga de dinero hacia el Banco de Previsión Social. Por supuesto que no se les ocurra a ninguno de los candidatos ni a las actuales autoridades económicas ver otro tipo de gastos, ¿no? Podríamos hablar del gasto militar, podríamos ver de lo que se paga de deuda externa, podríamos ver de lo que se llama el gasto tributario, es decir, todo lo que se le exonera a empresas que dejan de pagar, que por cierto, la exoneración impositiva anual al gran capital supera los 800 millones de dólares, es decir, supera el déficit del BPS. Pero cuando se da esta discusión, hay otra parte más que no se menciona, que tiene que ver con que una parte de la seguridad social en Uruguay está privatizada, con las conocidas AFAPs, creadas en el año 1996, creadas compulsivamente a partir de un mínimo, para quienes ganan más de determinado dinero, fue obligatorio pasarse al sistema de las AFAPs, que retienen una parte del dinero de la seguridad social. Lo retienen de la siguiente manera, además, el Banco de Previsión Social nos cobra a todos los trabajadores los aportes, también cobra los aportes patronales, pero le traspasa a la AFAP una parte correspondiente. La AFAP ni siquiera tiene que gastarse en ser la que recolecta el dinero. ¿Qué son las AFAPs?
¿Qué significaron en Uruguay y en el mundo? Porque en el Uruguay se llaman AFAP, pero la privatización de la seguridad social fue un hecho a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque el capital ve allí un dinero, cuando la seguridad social es pública, un dinero inactivo, un dinero que no está generando ganancia. Y la privatización de la seguridad social, lo que tiene como correlato es que el dinero pasa a estar en manos privadas que se vuelven a invertir. En el Uruguay las AFAP son quienes más invierten, compran deuda pública, invierten en construcción inmobiliaria, han construido edificios. Un ejemplo muy claro, la actual cárcel de Punta de Rieles, construida bajo el formato de participación público-privada. La empresa que lo construyó en realidad puso la mitad del dinero necesario. La otra parte es una inversión que hizo República AFAP, justamente la que supuestamente es controlada desde el Estado a pesar de que tiene derecho privado. Nos venden las AFAP como un beneficio porque dicen que están invirtiendo nuestro dinero y de esa manera vamos a tener mejores resultados a la hora de jubilarnos. No nos dicen, por ejemplo, que las AFAP mes a mes nos cobran una comisión de administración, es decir, como nos están cobrando por el servicio que nos están dando, a pesar de que no es un servicio que pudimos elegir, sino que fue compulsiva la reforma y tuvieron todos los trabajadores que pasaban el mínimo que entrar al sistema de las AFAPs. Pero en el mundo, la privatización de la seguridad social se da porque el capital quiere lucrar con todo el dinero que tiene disponible, quiere que el capital mismo circule más rápido y vio allí un nicho, una bolsa de plata que estaba sin utilizarse. Esa es la verdadera razón y también es la verdadera razón por qué ningún candidato dice que para equilibrar el déficit del BPS podríamos eliminar las AFAPs. Con todo el dinero que hoy manejan las AFAP se podría solucionar el desbalance en las cuentas del Banco de Previsión Social, ¿verdad? Pero bueno, eso no es así. No se plantea eso. Está el tema del IAS, el impuesto a las jubilaciones. Nosotros planteamos que es un impuesto que no corresponde. Sin embargo, quienes lo defienden dicen que no es grave el tema del IAS porque lo paga muy poca gente. El propio Ramón Ruiz declara que el 80% de los jubilados no paga el IAS. Y eso quiere decir que el 80% de los jubilados ganan menos de 32.000 pesos mensuales nominales. Es decir, no sé cómo puede estarse orgulloso de que 8 de cada 10 jubilados en nuestro país ganen menos de 32.000 pesos. Pero bueno, de fondo, aumentar la edad de jubilación es parte del ajuste que se quiere hacer contra la clase trabajadora, porque la jubilación es el salario indirecto de los trabajadores. La jubilación es parte de nuestro salario. El hecho de que tengamos que trabajar 5 años más significa que nos van a pagar 5 años menos de jubilación y además tendremos que aportar 5 años más. Y en el actual momento, donde el capital busca a nivel mundial y también en nuestro país recuperar su tasa de ganancia, la necesidad de aumentar la edad de jubilación es parte de aumentar la explotación hacia la clase trabajadora. Lo han hecho los gobiernos de los países vecinos, lo hizo Macri, lo hizo Temer y continuó Bolsonaro. Y si no está fuertemente planteado todavía en el Uruguay como una reforma concreta, es solo porque estamos en año electoral, pero, como decíamos al inicio, es claro, a partir de las declaraciones de todos los candidatos de los partidos mayoritarios, que este es un tema en la agenda, porque es un tema en la agenda del capital y, como hemos planteado muchas veces, los partidos mayoritarios hoy son representantes de distintos sectores del capital, pero son representantes del capital y el capital necesita continuar su ajuste contra la clase trabajadora y dentro de ello está en agenda aumentar la edad de jubilación. Otro de los aspectos que nosotros entendemos que son fundamentales cuando hablamos de seguridad social tiene que ver en nuestro país con lo que fue la creación de las AFAPs. Nosotros creemos que en particular este tema rompe con lo que es el aspecto solidario y digamos, tanto el aspecto solidario, intergeneracional y suficiente del sistema universal conocido de los uruguayos, que fue hasta ahora el BPS. Pero bueno, una vez que se crearon en el 96 las AFAPs, esto se quebró. En particular, nosotros desde Compromiso Socialista, y también está obviamente en el programa de la Unidad Popular, creemos que es necesario eliminar las AFAPs y volcar sus fondos al BPS. Creemos efectivamente que si eso sucediera hoy, si el gobierno se lo propusiera y lo realizara, probablemente no, seguro no tendría el déficit que se habla el BPS. Y en particular, bueno, como ya se mencionó, eliminar lo que son los impuestos al salario y las jubilaciones. En particular, al día de hoy, de la cantidad de jubilados y pensionistas que existen, que son 1,5 millones, como ya mencionó Federico, solamente el 20% aporta este impuesto tan injusto,
pero justamente lo que quiere decir es que la mayoría no cobran menos que el mínimo, ¿no?, imponible, lo cual es bastante preocupante. Un aspecto que para nosotros no es menor es que tener en cuenta que el régimen de seguridad social no sea deficitario implica, de cierta manera, que los sueldos al día de hoy sean buenos. Es decir, si la clase trabajadora uruguaya tuviera sueldos aceptables, probablemente el sistema de seguridad social no estuviera en déficit. Es decir, tenemos salarios tan bajos en nuestro país, ustedes saben que algo así como 800.000 uruguayos cobran menos de 25.000 pesos. Eso quiere decir más o menos el 50% de la clase obrera uruguaya cobra menos de 25.000 pesos, lo cual implica que obviamente entra menos dinero a la seguridad social. Entonces, en este aspecto, digamos, hablar de déficit, nosotros ayer un poco lo manejamos, hablar de déficit es digno cuando estamos hablando de un derecho humano, ¿no?, de una parte del salario. No tiene sentido. Y sin embargo, justamente como estamos hablando de parte del salario de los uruguayos, está totalmente relacionado, ¿verdad?, con los bajos salarios al día de hoy. Otro de los causantes de este supuesto déficit, entre comillas, que tiene el BPS, tiene que ver con la cantidad de exoneraciones que se hacen a un montón de patrones en nuestro país. Algo para reflexionar, un ejercicio que podemos hacer todos. Cuando miramos nuestro recibo de sueldo, a todos se nos descuenta el 15% por el Montepío, ¿verdad?, que es el impuesto que aporta a la seguridad social, a las jubilaciones del futuro. O sea, mejor dicho, las jubilaciones de hoy, pero que nos hacen cierto ahorro para el futuro a nosotros. Ahora, sin embargo, cuando el Frente Amplio en 2007... llevó adelante esta reforma tributaria tan conocida, cuando se implementó el IRPF y demás, a los patrones les bajó ese aporte. Es decir, las arcas del BPS se nutren de lo que aportan los trabajadores y los patrones. Los aportes patronales. Exacto, los famosos aportes patronales. Antiguamente los patrones tenían que aportar el 12,5% del salario de sus trabajadores. Con esta reforma, a partir del 2007, eso se bajó de 12,5 a 7,5. Es decir que desde el 2007 están aportando menos. Y además hay que sumarle un montón de exoneraciones. Por ejemplo, cuando un patrón paga el BPS, los aportes patronales en fecha, llega a fin de año y el BPS le hace una bonificación, un descuento, exacto. Sin embargo, a ninguno de los trabajadores nos hacen ningún descuento, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de déficit del BPS, hay que ver justamente desde dónde se genera esta falta de recursos. Y en particular, por ejemplo, algo muy concreto que se podría promover desde el Parlamento es que este 7,5 volviera a ser 12,5 o incluso fuera 15%, igual que el Montepío de los trabajadores. A ver si en realidad con esa cantidad de plata que se recaudaría no podría paliarse parte de este déficit, ¿verdad? Hay que agregar además, otro de los mecanismos por los cuales las patronales descuentan el aporte al BPS tiene que ver con pasar una parte del salario de los trabajadores, que esto está permitido, a lo que llaman los tickets alimentación o de canasta o de transporte, que es una parte del salario del trabajador por el cual la empresa no debe tampoco realizar aportes patronales. Es decir, hay muchos beneficios a los cuales después termina afectando el ingreso real del BPS, ¿verdad? Un paréntesis aparte merece la existencia de otras cajas en paralelo al BPS que también afecta la idea de un sistema solidario de seguridad social, ¿verdad? Está la caja de profesionales universitarios, la caja notarial, la caja policial, rompen el sentido de universalidad, son demostraciones de cómo se quiere utilizar el capital, el ahorro de la gente para que el capital circule, y la que última a mencionar, porque es nefasta a nuestro entender, es la caja militar, la que tanto se quiere reformar, la que tantos privilegios otorga a tan pocos y que se lleva una enorme parte también del presupuesto del Estado. Sin embargo, ahí llevamos años y años discutiendo sobre la caja militar. Se quiere a veces decir que no puede haber un acuerdo político, pero la realidad es que hay una fuerza política en el gobierno hace 14 años con mayorías parlamentarias que no ha logrado ponerse de acuerdo ni ella misma para reformar en serio la caja militar, y la caja militar sigue costando millones de dólares por año, mientras en paralelo nos dicen que el BPS tiene déficit y que la única solución es aumentar la edad de jubilación. Exacto, con estas medidas que se han tomado, como por ejemplo esto que acaba de mencionar Federico, no tocar la caja militar o otro tipo de privilegios que pueda haber, ¿no?, respecto a la seguridad social,
o mismo desde la reforma del 2007, cambio que se hizo de favorecer a los patrones, ¿no? Obviamente siempre el objetivo y lo que está digamos, el discurso es, bueno, no, para que se genere empleo, para que los patrones quieran invertir, porque acá en Uruguay es muy caro tener una empresa o tener empleados. Bueno, pero sin embargo, cuando uno mira los números, al que se ha beneficiado es a los patrones a lo largo de estos años, y en particular en gobiernos frente amplistas, ¿no? No se trata de que, bueno, solamente los blancos y colorados lo hicieron, cuando aparte tampoco esa crítica les cabe, porque como ya sabemos, hace 14 años que gobiernan con mayorías parlamentarias, ¿verdad? Vamos a mencionar, para terminar de graficar la situación, para refutar del todo que no es subiendo la edad de jubilación que se corrige el déficit. ¿Cómo es el desbalance? Tenemos las exoneraciones. Nos olvidamos mencionar, pero agrego las exoneraciones, por ejemplo, a la enseñanza privada. Mientras toda la enseñanza pública, o sea, el propio Estado, tiene que aportar por cada trabajador un 19,5%, o sea, es aún mayor, de aporte patronal, la enseñanza privada paga 0. Eso es una cosa muy clara. Después tenemos todas las exoneraciones a través de las zonas francas, 7.000 millones de pesos, a través de la ley de promoción de inversiones. A las zonas francas y esto a la promoción de inversiones se les descuenta IRAE, pero incluso en las zonas francas no pagan seguridad social. Sí. Todos los trabajadores de las zonas francas, digamos, es el BPS el que paga, o sea, todos los uruguayos estamos pagando esa seguridad social. Exacto, están totalmente exoneradas. Están exoneradas de impuestos al patrimonio. Existen exoneraciones de IVA, por ejemplo, a los juegos de azar, equivalente a más de 1.000 millones de pesos. Es decir, no es aceptable que nos digan que el déficit del BPS hay que corregirlo con que todos trabajemos más y después nos jubilemos cobrando menos años. La realidad está en que si equilibramos las cuentas entre trabajadores y empresarios, en que si eliminamos la parte privada, es decir, las AFAP, si dejamos de lucrar en definitiva, si terminamos y dejamos de permitir que se lucre con el ahorro de los uruguayos, se soluciona el déficit y volvemos al principio fundador del sistema público de seguridad social, que es la solidaridad intergeneracional, la solidaridad entre todos los uruguayos, para que cada uno, cuando después de una vida de trabajo, pueda disfrutar del goce de lo que ahorró y lo que trabajó. Exacto, ¿verdad? Que es parte de su derecho, ¿no? Digamos, haber trabajado todos los años. A ver, a veces cuando se plantea esto como simplemente un problema de caja, y bueno, hay que trabajar más porque entonces seguimos generando riqueza para paliar este déficit. En realidad, el ser humano no nació para trabajar, para ser rico a otro, ¿no? Sino que justamente la edad de jubilación es un derecho que nos ganamos los trabajadores para poder descansar y hacer otro montón de actividades que lamentablemente este sistema no nos permite, ¿no? Exacto. Nosotros entendemos igual, estamos dentro de un sistema basado en la explotación. En un sistema justo, nosotros por eso apuntamos a una sociedad diferente, el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, la capacidad del ser humano de cada vez producir más, del desarrollo de la tecnología, debería estar al servicio de que la humanidad, de que cada trabajador cada vez trabaje menos, de que el avance tecnológico mejore la vida en la totalidad de la humanidad. Y eso significaría no jubilarse más tarde, sino jubilarse antes y poder disfrutar de la vida plenamente mucho antes gracias al desarrollo de la tecnología. Obviamente, en un sistema avanzado en la explotación, el desarrollo de la tecnología solo se utiliza para aumentar la explotación y la ganancia de los que más tienen, y nos siguen proponiendo medidas como aumentar la edad de jubilación, que solo significa explotar más a los trabajadores. Exacto, para nosotros siempre es importante hacer esta mención porque entendemos que todas estas cuestiones no se van a poder resolver en la medida que sigan existiendo estas relaciones de explotación que mencionaba Federico. De todas formas, nosotros dentro de la Unidad Popular, como Compromiso Socialista, siempre defenderemos aquellas propuestas que digamos, vayan acorde a los planteos y a las necesidades de los trabajadores y en contra de las que no, ¿verdad? Estaremos firmemente en contra de cualquiera de estas propuestas que lo único que hace es buscar seguir explotando a los trabajadores, ¿verdad? Exactamente. Así que bueno, les agradecemos y como siempre los esperamos el próximo jueves. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como siempre y también dejarnos comentarios y digamos sus opiniones en base a este tema que es a veces muy difícil de abarcar, ¿verdad? Porque se conoce poco, se sabe poco, todos conocemos poco nuestros derechos, pero bueno, está bueno también tener este intercambio con ustedes. Así que gracias desde ya. Muchas gracias, hasta el próximo.